Buenas tardes, estimados participantes y estudiantes de la carrera de Derecho, Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Esta tarde le doy la bienvenida a lo que corresponde al tercero y último encuentro sincrónico perteneciente a la Cátedra Unidad Curricular, Teoría General del Proceso de la carrera de Derecho. Universidad del Falcón en convenio con la UIEPSI. Ya con el encuentro de esta tarde, pues le damos el final a lo que corresponde esta unidad o cátedra Teoría General del Proceso, en la cual entramos en la unidad número 4, los efectos del proceso. Dentro de los efectos mayormente del proceso y dado el estudio que se hizo en el módulo anterior, pues se tocaron dos aspectos importantes como lo fueron los sujetos procesales, que mayormente pues son las partes, el desarrollo del proceso dentro de lo que es cómo la trilogía del derecho procesal, la acción, la jurisdicción del proceso, se va llevando a cabo dentro de lo que es un orden cronológico de aplicación de normas y por el cual dentro de esas mismas normas pues van a encontrarse los actos del proceso, hasta llegar precisamente a lo que es la sentencia dictada precisamente por otra de los elementos de la trilogía, como lo es la jurisdicción representada por él. Pues bien, dentro de los efectos del proceso, más que todo, van a estar vinculados y como lo establece el título cuarto relacionado al libro primero del Código de Procedimiento Civil, a el mecanismo de la sentencia y qué ocurre cuando la sentencia pues deja a una de las partes prácticamente sin hacer su respectiva revisión y valoración. Pues bien, por un lado, la sentencia, al quedar firme, ella adquiere lo que es un carácter de cosa juzgada. Pero antes de quedar firme, ella puede ser objeto de revisión. Y esa revisión, precisamente, se hace a través de estos mecanismos que son los recursos, en la cual utiliza la parte para precisamente llevar a cabo en el procedimiento respectivo lo relacionado con la revisión de la sentencia. Por eso tenemos los llamados recursos ordinarios y extraordinarios, la apelación de hecho, recursos ordinarios, la casación y la invalidación, recursos extraordinarios, que son recursos que tienen características muy especiales. Y dentro de cómo se van a utilizar esos recursos y precisamente tanto a nivel de la apelación como de la casación, el oír la interposición de ellos puede hacerse en un solo efecto o en ambos efectos de acuerdo con el tipo de decisión que se vaya a realizar. La cosa juzgada, sus elementos, clasificación, la ejecución de sentencia y los juicios ejecutivos, y precisamente, pues, dentro de la norma del procedimiento civil, pues, está precisamente a partir del artículo 272 y siguientes del Código. Bien, entonces enfocado está
presentación de lo que corresponde esos efectos del proceso, como lo es la revisión de sentencia, como lo es el modo de hacer la revisión de sentencia y cómo es a la final la característica final de la sentencia, que es que ella se convierte en cosa juzgada para precisamente poder ser ejecutada. Acá tenemos la ley, cómo funciona el mecanismo de los recursos, tanto la apelación, la revocatoria y la casación. La apelación mayormente se lleva en los tribunales de segunda instancia. Para realizarse la apelación, pues ella puede ser en un solo efecto o en ambos efectos, de acuerdo, como les digo, al tipo de sentencia en la cual ella es revisada. El artículo 288 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial e encontrada. De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan un gravamen irreparable. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo es que opera el mecanismo de la apelación de sentencia definitiva y la apelación de sentencia interlocutoria? Bien. La sentencia definitiva, pues, es el resultado final de lo que ocurrió dentro del proceso, que nace con la demanda y termina con la sentencia. Ella es revisable, sea de jurisdicción municipal o sea de jurisdicción en primera instancia. Es revisable. Allí, naturalmente, y en procesal 1 y el procesal 2, sobre todo en procesal 1, cuando uno da el tema de la sentencia, pues ella, no, naturalmente, esa revisión se hace de acuerdo a dos artículos muy importantes, que son el 243 y el 244. Primero, el relativo a los requisitos de la sentencia. Como se explicó en la clase anterior, dentro de esos mismos requisitos de la sentencia se encuentran las partes, la narrativa, la motiva y la dispositiva. Del 1 a 3 la narrativa, 4 la motiva, 5, 6 dispositiva. Bien, cuando se presenta un quebrantamiento de uno de ellos, pues allí es motivo para hacer la correspondiente observación y por lo tanto eso se hace en la apelación. O en el artículo 244, cuando dentro de los supuestos por el cual la sentencia incurre en nulidad, porque la misma incurre en hecho, por la incongruencia, por no haber hecho el estudio tanto de lo ocurrido en el juicio como de las normas jurídicas a aplicar, cuando se decide menos, cuando se decide más de lo que se pide, porque ¿qué es lo que se decide? Es la pretensión que se indicó en la demanda, eso es lo que se decide. Y por último, cuando precisamente el juez absuelve la instancia que no lo debe hacer, porque el juez tiene que decidir con lugar, sin lugar, pero tiene que decidir. Bien, entonces ahí es donde precisamente, pero tenemos la sentencia interlocutoria, que son aquellas sentencias que se dan en cualquier estado del juicio, del proceso, o en cualquier estado del procedimiento que se esté ventilando a cabo. Y allí, para que esa sentencia interlocutoria pueda ser objeto de una apelación, tiene que causar un gravamen irreparable, un gravamen en el cual afecta a la parte y puede afectar también el desarrollo del proceso. En cuanto a los recursos de hecho y la revocatoria, son recursos excepcionales, puesto que el recurso de hecho se aplica bien sea que no se oiga la apelación
o si es una apelación en ambos efectos, se oye solamente en uno. Y la revocatoria, pues sencillamente, ella, ajá, la revocatoria o reforma deberá pedirse dentro de los 5 días siguientes al acto de la providencia de mero trámite y se proveerá dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Pero lo importante es que en 310, revocatoria en contra del imperio, los actos de providencia de mera sustanciación o de mero trámite podrán ser o no, como dice la norma, revocados o reformulados de oficio a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado, mientras no haya pronunciamiento de sentencia definitiva, salvo disposición especial contra la negativa de la divulgatoria o reforma, no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario será apelación en un solo efecto deportivo. Más que todo, este recurso a la revocatoria puede ser para arreglar situaciones de mero trámite que pueden ocurrir dentro del proceso, que a la final terminan produciéndose la reposición de causa. En caso de no producirse esa reposición de causa, pues por eso es que al igual como el recurso de hecho, son aquellos casos en los cuales pues como que se negara el no hacer la revisión del acto correspondiente. Por eso que se interponen estos recursos. Bien, en el procedimiento de segunda instancia, como muy bien ahí lo pueden ustedes observar, primer mecanismo cuando se revisa la sentencia, y una vez que en primera instancia el juez dicta el fallo. En esta segunda instancia, ¿qué puede ocurrir? El juez puede dictar una nueva sentencia en segunda instancia, puede ratificar la primera o modificarla, parcial o totalmente, pero eso puede ocurrir. Y en la segunda instancia, el procedimiento, como ustedes lo ven, están del 516 al 522. Estos 6 artículos establecen lo siguiente: una vez que es oída la apelación por el juez que dictó la sentencia en primera instancia, el expediente se acomoda, si es una apelación en ambos efectos, se acomoda el expediente y se envía completo, cuando es con efecto suspensivo, al Tribunal Superior. El Tribunal Superior le da entrada y de una vez fija en autos el momento por el cual deba contestar los informes. Los informes son ese mecanismo por el cual va a ejercer las razones por las cuales se interpuso la apelación. Los informes, si es sentencia definitiva, ahora con el nuevo lapso para interponer dentro de 20 días, si es sentencia interlocutoria dentro de 10 días. Finalizado el lapso, hay unos 8 días para que las partes hagan sus observaciones a los informes presentados por la parte contraria. Y finalizado el lapso de los 8 días, a los 60 días, el juez dicta la sentencia ratificando o modificando la sentencia de primera instancia. Eso para el caso de la sentencia tanto definitiva como interlocutoria. Lo único que cambia es el lapso de la presentación de los informes. Para la primera definitiva 20 días, para la interlocutoria 10 días. Bien, y en cuanto a los recursos extraordinarios, pues tenemos la casación, que es el que la decisión la dicta la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y la invalidación que se lleva a cabo en un tribunal de primera instancia, y es en 6 casos muy excepcionales que se produce la invalidación. E incluso la invalidación puede tener igualmente esa sentencia de invalidación recurso extraordinario de casación. El recurso de casación, ha habido una nueva forma en la cual este recurso se intenta, como no, si el tribunal que dicta la sentencia en segunda instancia pertenece al área metropolitana de la ciudad de Caracas, pues el recurso se interpone se anuncia ante ese tribunal y el expediente es enviado ante el Tribunal Supremo de Justicia
la sala respectiva de casación civil para que el escrito de formalización y la defensa de la formalización pues se haga ante la respectiva sala. Si corresponde a cualquier tribunal perteneciente a la provincia, es decir, a el interior de la República Bolivariana de Venezuela, pues en la sentencia del 2022 un pequeño cambio con respecto a la presentación de la formalización y la defensa. La nueva manera en la cual se lleva la casación, en que prácticamente esa sentencia ya se convierte en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de allí es como va a salir el resultado para ejecutar o no la misma. Y la presentación pues se hace es en el tribunal que oyó el recurso de casación. Eso es cuando pertenece a los tribunales de la provincia, a los efectos de poder tener más acceso a la administración de justicia y no ver esta actividad de acceso a la administración de justicia como una actividad bastante costosa, en la cual pues se está convirtiendo últimamente. Se presentan los 40 días más el término de la instancia para la formalización. La otra parte lo contesta a los 20 días y una vez que son presentados los escritos se envían al expediente que se encuentra en la ciudad de Caracas y de allí pues la sala respectiva tiene 60 días para decidir el recurso extraordinario de casación. Bueno, esta es la manera en la cual se trabajan los recursos que son los mecanismos de revisión y dentro del proceso se produce un efecto fundamental porque de ello es donde se pueda verdaderamente generar las normas para que sean cumplidas por las partes, dada la decisión que se produce. Bien, pero además, como les decía anteriormente, de la apelación como mecanismo de revisión, ese mecanismo de revisión va a tener dos vertientes. Una vertiente con efecto devolutivo y otra vertiente con efecto suspensivo. Mayormente las de efecto devolutivo se producen en esas actuaciones que se dan dentro del proceso y por el cual se necesita corregir, en la cual, ¿qué sucede? Cuando se produce una infracción a un derecho de las partes, por lo menos, y ello quebrante debido proceso tutela judicial efectiva, la parte lesionada apela esa decisión del juez y solamente se llevan a cabo al Tribunal Superior las copias de las actuaciones que deben ser revisadas. El juicio continúa, pero cuando se dicta la sentencia del superior, se devuelven esas actuaciones al expediente principal y de allí el proceso se sustancia de acuerdo a lo que decidió el tribunal. Porque si hay que reponer la causa, pues tiene que volver el juicio al estado donde se produjo la infracción y por el cual sobre esa infracción fue donde se dictó la sentencia en el superior. Por eso es que es suspensivo, se devuelve. El juicio principal no se suspende, pero se devuelve la actuación hasta tanto no conste en autos que se viene el expediente la sentencia por esa apelación. Y si está para llegar a sentencia, eso se paraliza hasta que llegue la apelación y de ahí las actuaciones que hay que seguir. Eso mayormente, la apelación en efecto deportivo, que es en un solo efecto, ocurre con las sentencias interlocutorias. Mayormente sucede esto, porque aquellas interlocutorias con carácter de definitiva, el juicio se suspende. Se suspende hasta que se dicte la sentencia del superior. Y una vez que se dicte la sentencia del superior, de acuerdo a lo ocurrido, pues el juicio continúa su curso una vez que en el superior se haya dictado la sentencia para que el juicio continúe y deje de ser suspendido. Ello ocurre con las sentencias definitivas o con aquellas sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable y que tengan un carácter de definitivo. Bien,
Entonces, agotado el mecanismo de la revisión y de las formas como se hizo la revisión de la apelación, entonces se produce el resultado final como efecto del proceso, que es la cosa juzgada. Y la cosa juzgada ya es la sentencia cuando es definitivamente firme. Cuando sobre ella ya no hay ningún mecanismo de revisión, ni de apelación, ni de casación, e incluso hasta no tiene lugar a un recurso de invalidación. Por eso es que ya al la sentencia tener ese carácter es cuando tiene el carácter de cosa juzgada. Voy a permitirles acá eh, lo que, de acuerdo a convenios doctrinarios, jurisprudenciales y la propia experiencia como abogado que tengo, pues suscribí de lo de la cosa juzgada. Bueno, como todas las instituciones del derecho vienen del latín, y la cosa juzgada es una de ellas. Res iudicata. Es el efecto impeditivo que en un proceso judicial ocasiona la persistencia de una sentencia judicial, firme dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Este efecto impeditivo se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido sobre lo mismo en un juicio anterior. Por ello, también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda planteada sobre idéntico objeto que lo fue de otra controversia ya sentenciada y que le cierra el paso. Bueno, ¿qué es lo que hay que clarificar y entender como esto? La cosa juzgada prácticamente es el blindaje que tiene la sentencia para evitar que se inicie un nuevo juicio sobre lo mismo. Pero para que esa sentencia tenga el carácter de cosa juzgada, se sobreentiende que la pretensión fue dada con lugar, porque la sentencia es sencillamente la pretensión, el resultado de la pretensión. Entonces, esa pretensión, naturalmente, cuando es declarada con lugar y ejecutada, es porque tiene cosa juzgada. Y sobre esa cosa juzgada no se puede volver a intentar otro juicio similar, porque ya ese juicio, la sentencia resolvió el conflicto. Y de esa manera se evitaría utilizar por cualquier pretexto el órgano jurisdiccional. O sea, se convierte para cerrar el paso. Por eso, cuando se interponen las cuestiones previas o dentro de las cuestiones previas que se verán en el procesal 1, una de las causales de inadmisibilidad de una demanda es que ya sobre esa misma pretensión existe cosa juzgada. Si sobre esa pretensión existe cosa juzgada, pues esa demanda no tiene ningún sentido porque ya sobre ese caso fue resuelto. Carácter definitivo de la sentencia, la ejecución de sentencia. Que la ejecución de sentencia es cuando la sentencia se materializa, es decir, cuando la pretensión se hace valer y se reafirma la tutela por cual la pretensión invocada por la parte en la demanda tiene resultado efectivo y cierto. Si se demandó un cobro de bolívares y la sentencia indicó el pago, pues la ejecución de sentencia es que se pague. Así es como ocurre con la ejecución de la sentencia. Tenemos cómo se aplica el procedimiento. Umbral competente realmente fue el que, donde se inició la demanda. Las partes tienen que ser la sentencia firme, tiene que decretarse la ejecución por parte del juez y siempre, antes de llevar a cabo un remate, se
lleva a cabo el cumplimiento voluntario. De no cumplirse voluntariamente, se abre el forzoso. Ahí es donde precisamente el tribunal actúa para este, decretar el embargo, hacer el avalúo al bien, subastarlo, apostar al mejor remate, el que pagó más, y efectuar el respectivo pago. Y bueno, los juicios ejecutivos que mayormente llevan a cabo estas actuaciones, pues la vía ejecutiva, la intimación, ejecución de hipoteca, ejecución de prenda, juicio de cuentas, que serán vistos más detalladamente en el procesal 2, porque esto corresponde a una de las modalidades de los juicios especiales que pertenecen al libro 4. Bueno, mis estimados participantes de Teoría General del Proceso, de mi parte, pues gracias por haber compartido durante este trimestre estas enseñanzas. Seguimos para el próximo con Procesal 1 con el procedimiento ordinario y luego con el Procesal 2 con los juicios especiales y el recurso de casación. De mi parte, pues gracias por su atención. Esta unidad será evaluada a partir de la semana del 31 de marzo al 6 de abril de este año. Y por favor, pues quienes dejaron de presentar por lo menos la segunda actividad, ponerse al día en la tercera y presentar su recuperativo en la semana indicada. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención y será en otra nueva oportunidad.